Todos los tienen, hermanos. Romanos, capítulo 1, verso 24. La palabra del Señor nos dice: por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en el lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiendo a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que lo hacen, sino también dan su aprobación a los que los practican. Oremos, hermanos. Padre amado, Señor, bendito sea tu nombre en esta preciosa tarde. Bendito y exaltado seas tú, oh Dios, que estás sentado en tu trono, Padre amado, donde ningún ser puede ver tu rostro, ni aun aquellos que han sido creados para adorarte y servirte desde las eternidades pasadas y hasta las eternidades futuras, ni aun aquellos seres vivientes preciosos con sus 6 alas que están volando alrededor de ti, Señor, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Aún ellos no pueden ver tu rostro, no pueden ver tu santidad, tu pureza, tu grandeza. Dice que con 2 de sus alas cubren sus rostros, y con 2 de sus alas cubren sus pies, y con otras 2 están volando, y al mismo tiempo se escucha sus voces alabándote y adorándote por los siglos de los siglos. Es a ese Dios al que nosotros nos estamos dirigiendo en esta tarde. Es a ese Dios precioso, glorioso, al cual nosotros estamos levantando una oración. Es a ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. Es a ti, Padre amado, gracias por darnos este privilegio, este enorme privilegio de poder acercarnos a ti en oración por medio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Oh Padre amado, gracias. Gracias por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque realmente, Señor, ninguno de nosotros deberíamos estar aquí. Ninguno de nosotros, Señor, merece el favor tuyo, tu gracia y tu amor para con nosotros. La paga, Señor, de nuestros pecados es la muerte. El salario, Señor, de nuestros pecados es tu ira sobre nosotros. Pero hubo uno
el cual es perfecto en todo, el cual su nombre es sobre todo nombre, el cual cuando su nombre es pronunciado, Satanás tiembla, los demonios tiemblan. Señor, la tierra se estremece al nombre de Jesús. Señor, gracias por haber enviado a Cristo. Gracias por habernos permitido este momento. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos perdonado, habernos limpiado de toda maldad, de toda iniquidad. Oh Dios, gracias. Gracias, Padre amado. No hay palabras humanas que podamos nosotros utilizar para expresar realmente, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. El mundo no lo entiende, el mundo no lo ve. Los hombres están cegados en sus delitos, están cegados en sus pecados, en su maldad. Pero tú nos has dado el privilegio de poder ver con nuestros ojos espirituales y ver nuestra condición antes de Cristo, y ahora estar aquí para escuchar tu palabra, para aprender de ti lo que tú tienes, Señor. Y cómo no agradecerte, cómo no alabarte, cómo no exaltarte, cómo no, Señor, honrarte con nuestras vidas. Oh Dios del cielo, yo te ruego en el nombre de Jesús, háblanos en esta tarde. Háblanos, Señor, y bendice a tu pueblo. Y ayúdame a transmitir tu palabra, Señor, en mis hermanos, con amor, con gracia, con pasión, siendo fiel a tu palabra. Que tu Espíritu Santo, oh bendito Dios, venga a mi auxilio. Y seas tú, Señor, llenando mi boca de cada una de las palabras que tienen que salir. Porque, Señor, eres tú. Eres tú el que nosotros todos necesitamos. Es de ti que te necesitamos. Necesitamos solamente de Cristo, no de ningún hombre. Necesitamos de ti. Nuestras almas están sedientas de ti. Nuestras almas tienen hambre de ti. Nuestros corazones, Señor, muchos de ellos están vacíos. Muchos de ellos, Señor, te necesitan. Oh, ten misericordia de nosotros, Padre, y aviva el fuego en medio de nuestros corazones. No permitas que sigamos, Señor, en la situación, en la vida que llevamos. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a tus estatutos. Ayúdanos a traer gloria a tu nombre, Señor, en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. He titulado este sermón Abandonados por Dios. Puede parecer tal vez un poco sorprendente escuchar este título, pero estoy seguro que mientras vamos a ir avanzando dentro del sermón, vamos a ir entendiendo la razón del por qué puse este título a este sermón. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte de este sermón, donde veíamos, hermanos, cómo el hombre se había rebelado contra Dios, contra toda impiedad e injusticia desde el cielo, deteniendo la verdad de Dios. Pero al mismo tiempo veíamos
que al mismo tiempo los hombres no tenían ninguna excusa frente a lo que la palabra de Dios nos revela, de que hay un diseñador, un creador perfecto que ha creado todo lo que nosotros podemos ver. Los que estuvieron presentes pueden seguir lo que ya hemos estado viendo la semana pasada. Los que no estuvieron, les invito a que puedan ver el sermón en internet para poder conectarlo con lo que vamos a ver hoy. Y en medio de lo que veíamos la semana pasada, podíamos ver también el estado real del corazón de los hombres. Yo compartía con ustedes varias estadísticas, números impactantes de cómo justamente se encontraba el mundo. Hablábamos rápidamente de 40 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, y dentro de esos 50 millones de muertos habían 9 millones de judíos muertos por la Alemania nazi. Hermanos, veíamos también que habían más de 2.4 millones de niños que habían muerto el año pasado de hambre. 2.4 millones de niños muertos de hambre. Veíamos, creo, si no me equivoco, más de 37 millones de mujeres y de niñas habían sido violadas el año 2025. Es impactante, hermanos, la decadencia. Es impactante cuando nosotros vemos las estadísticas del mundo y lo que el hombre es capaz de hacer. ¿Cómo podemos nosotros decir que el hombre no necesita de Dios? El hombre sin Dios está completamente perdido. El hombre sin Dios, hermanos, va rumbo a un camino de perdición completa. El hombre sin Dios va rumbo literalmente hacia el infierno. Hermanos, cuando los hombres sacan la verdad de Dios de sus vidas, cuando los hombres ponen a Dios a un lado por completo, cuando ellos se esfuerzan, y digo bien se esfuerzan, a querer eliminar de sus mentes y de sus conciencias que Dios no existe, las naciones que tomaron esas decisiones, los gobiernos que han tomado esas decisiones, han ido cada vez más en decadencia, en la inmoralidad sexual, en la lujuria, en el libertinaje, en el homosexualismo, en las drogas. Hermanos, yo podría pasarme la hora dándoles estadísticas, yo podría pasarme la hora diciéndoles cómo se ve cada país que han abrazado ese tipo de cultura. Pero hermanos, simplemente quiero compartirle uno de esos países en el cual no está tan lejos de aquí, pero que en sus tiempos de la Reforma fue un país que impactó el mundo, pero que hoy en día está completamente perdido. Ese país es Holanda. Países Bajos para algunos, si quieren. Holanda, donde la prostitución es completamente legal. Holanda, donde usted va, hermanos, y encuentra calles enteras, avenidas larguísimas, donde puedes encontrar todo tipo de prostitución. Puedes encontrar en las calles de Holanda la venta libre de las drogas. En cualquier bar o cualquier coffee shop, como lo llaman ellos, puedes comprar una dosis de droga libremente, sin ninguna restricción.
El día del cumpleaños de la reina o del rey de Holanda es el día donde ese país se transforma en una locura completa, donde no hay ningún límite, donde aún el gobierno y el país pone a disposición en las avenidas principales, en las esquinas más grandes, en las rotondas más importantes de la ciudad, dosis de drogas y jeringas para que ellos mismos se puedan inyectar libremente y gratuitamente dado por el gobierno. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Esa es la situación como Holanda se encuentra. Hermanos, el mundo está completamente perdido y cegado, y lo que está recortando, lo que ellos están ahora recogiendo es la consecuencia de su maldad y de sus decisiones. El mundo está caminando hacia el infierno y cada vez más va avanzando y poniendo un pie más adelante. Hermanos, las malas decisiones tomadas por los hombres, por los gobiernos, por diferentes países, traerá graves consecuencias a la humanidad y a los que viven en esas naciones. Al igual como nosotros, cuando nosotros, hermanos, tomamos malas decisiones en nuestras vidas, debemos asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando muchas veces creo que aquí todos nosotros, por la experiencia del pasado, por el error de nuestra juventud, por lo apresurado que fuimos en algún momento, creo que todos nosotros tenemos alguna historia que contar. Creo que todos nosotros tenemos algo que decir sobre lo que justamente nos ha marcado y las consecuencias que hemos tenido que vivir por haber tomado malas decisiones. Muchos de nosotros, tal vez hasta el día de hoy, estamos pagando consecuencias de esas malas decisiones. Pero es una realidad. Y yo quiero que al mismo tiempo esto quede en el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, invitándolos a que ellos reflexionen que deben tomar buenas decisiones en sus vidas. Que deben pensar antes de actuar para hacer cualquier cosa. Que deben pensar en las consecuencias de lo que ellos van a hacer en algún momento en sus vidas. Puede ser algo insignificante. Puede ser simplemente como seguir a los amigos a entrar a un centro comercial para robarte una camiseta o para robarte un juguete. Las consecuencias las tendrás que asumir. Pero ¿qué será si más adelante ellos tienen que tomar otras decisiones que los llevará tal vez a una cárcel o alguna condenación? Porque no, hermanos, fueron enseñados. Porque nosotros como padres no los llevamos a que ellos vean las consecuencias de sus actos. Hermanos, es importante que nosotros podamos justamente ver que cuando nosotros tomamos decisiones, detrás de ello hay consecuencias. En estos pasajes, hermanos, que vamos a ver ahora, los hombres han tomado decisiones. O el hombre ha decidido hacer como él quiere. Y eso lo ha llevado ahora a recibir las consecuencias de sus decisiones, hasta el punto donde vemos una escala decadente de su pecado, de su maldad, donde vemos que Dios mismo los ha entregado a sus inmundicias y a sus concupiscencias. Dios mismo los ha entregado a sus inmundicias y a sus concupiscencias. Y para eso vamos a ver el primer punto, el primero
de Dios los entregó. El primero de Dios los entregó. Por consiguiente, dice allí el texto, verso 24, miren allí, Dios los entregó. ¿Ven? Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en el lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Cuando vemos entonces aquí en el versículo 24 estas dos palabras, por consiguiente, ese por consiguiente, hermanos, nos lleva a entender que este es el resultado de algo previamente, de algo que ha sucedido justo antes. Y eso es lo que estábamos viendo justamente la semana pasada, donde veíamos, porque Dios dice que se manifestó en lo invisible, en lo visible, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron a Dios ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y mire lo que dice el versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consecuencia, este es el resultado de lo que los hombres hicieron. Ellos rechazaron la verdad de Dios. Ellos no glorificaron a Dios como se lo debía. Ellos se envanecieron, ellos se alejaron de Dios, sus corazones fueron entenebrecidos, se cerraron completamente y ellos se dijeron, nosotros somos suficientemente sabios. Y ve aquí, el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles. Los hombres cambiaron la bendita imagen y perfecta de Dios, santa, pura, inmaculada, en algo perecedor como lo veíamos la semana pasada, en algo que se puede podrir, en algo que no tiene sentido, en algo que se puede comprar, hacer con las manos de los hombres. Cambiaron la gloria de Dios, hermanos, por algo que fue hecho por los mismos hombres. Por eso que el texto aquí, el verso 24 dice, por consiguiente, el resultado entonces, hermanos, el resultado es de que los hombres tomaron una decisión. Los hombres han abandonado a Dios. Ellos no quieren tener ninguna relación con Dios. Ellos han cambiado la imagen de Dios por algo que a ellos los ven como a ellos les gusta. Lo han cambiado por dioses hechos de madera, de plata o de bronce. Han cambiado la imagen de Dios perfecta, hermosa, gloriosa. Hermanos, Matthew Henry en su comentario dice exactamente esto. Ellos ya habían voluntariamente abandonado a Dios en sus corazones y simplemente Dios los abandonó a su propia determinación y a su propia autodestrucción. Wow. Mira lo que dice Matthew Henry. Dios no es de que los incitó, sino que ellos en sus propios corazones, de manera voluntaria, habían abandonado a Dios. Y Dios los ha dejado en su ciega determinación, en sus deseos pecaminosos y en su autodestrucción. Sigan haciendo lo que a ustedes les parece que está bien. Sigan haciendo eso.
Juan Calvino nos dice esto: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Hermanos, y desde el Antiguo Testamento y hasta nuestros días, podemos ver, hermanos, de que siempre en el corazón del hombre ha habido la necesidad de ponerle una imagen a Dios. De que nosotros podamos tener algo que simbolice a Dios. Que podamos ponerle una imagen de tal manera que lo identifiquemos. Este es Dios. Pero recordemos algo. Dios es espíritu. Dios no está hecho de una materia como nosotros. Dios no está hecho de carne y de huesos. Dios es espíritu. Y lo vemos, hermanos, desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque recuerden cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cuando Moisés estuvo en el monte hablando con Dios, y cuando el monte temblaba y cuando se escuchaba la voz de Dios en ese monte, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Recogió todo el oro que pudieron, llamaron al mejor albañil y le dijeron: mira, tú que sabes muy bien manejar el oro, ven, haznos un becerro que represente a Dios para que nosotros podamos adorarlo. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. ¿Escucharon eso? Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos, hermanos. Las costumbres de los egipcios, los dioses que ellos tenían, las imágenes de cada uno de ellos, estaba anclada dentro de la mente de ellos. No estamos hablando de que ellos fueron un tiempo con ellos. Estamos hablando de más de 400 años de esclavitud. Estamos hablando de muchas generaciones que perdieron su tradición, que perdieron las enseñanzas de Jacob, que perdieron lo que Jacob había venido a traer justamente cuando llegaron a Egipto. Pero que ahora, hermanos, ellos querían una imagen para poner a Dios allí en medio de ellos. Y ustedes conocen la historia. Ustedes han visto la película. Donde ven, hermanos, que Dios le dice: tu pueblo, Moisés. No le dice mi pueblo. Le dice: tu pueblo, Moisés, está haciendo fiesta abajo. Están adorando un becerro de oro. Hermanos, eso no representa a nuestro Dios. Eso es lo que yo estaba tratando de transmitir al mismo tiempo que oraba con ustedes al inicio de este sermón. No podemos ponerle una imagen a un ser tan perfecto y glorioso como es nuestro Padre Celestial que está en los cielos. No hay algo que pueda representarlo, no hay un objeto, no hay algo que podamos fabricar de nuestras manos pecaminosas, malas y perversas que puedan decir: esto representa a Dios. No hay nada. Por eso que Calvino dice, hermanos, que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El pueblo de Israel es el ejemplo perfecto. Los egipcios son justamente también un ejemplo perfecto. Los griegos es un ejemplo perfecto. Con su mitología, con sus dioses, con sus semidioses. Ahí vemos claramente la necesidad que ha tenido el hombre a lo largo de la historia de poner una imagen a un Dios perfecto. Cambiaron la verdad y la reemplazaron por imágenes creadas. Hermanos, la intención de este texto, de esta parte del texto,
cuando dice que cambiaron la verdad de Dios. La idea que quiere transmitir aquí el autor es de que los hombres, escuchen bien, que los hombres se esforzaron, y digo bien, se esforzaron en quitarle la gloria y honor a Dios y cargándolo de oprobio. Los hombres se esforzaron en quitarle la gloria y honor a Dios y cargándolo de oprobio. Eso es lo que los hombres han querido hacer. Y por eso utilicé esta palabra, se esforzaron. Porque recuerden lo que el Señor ha dicho: nadie puede quitarme mi gloria. Nadie. Nadie puede quitarle la gloria a Dios. No hay nadie que se burle de Dios. Por eso digo que los hombres se han esforzado. Tú puedes hacer tu mejor esfuerzo. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero nunca podrás sacar a Dios de la ecuación. Nunca podrás sacar a Dios de este texto que acabamos de ver. Y el versículo 25 nos dice: cambiaron la verdad por la mentira, donde ellos, hermanos, se han esforzado para quitar la gloria y el honor a Dios, rindiendo, y aquí viene la segunda parte, rindiéndole culto a criaturas en lugares de rendirle culto al único y verdadero Dios. Los hombres o la creación cambiaron el culto al único Dios verdadero por criaturas creadas por ellos mismos con sus manos, hechas de madera, hechas de bronce o de oro o de plata. Y mire lo que nos dice Isaías en el capítulo 44, en el verso 9 en adelante. Isaías 44, verso 9, nos dice: los formadores de imágenes de talla. ¿Escucharon eso? Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y los más preciosos de ellos para nada es útil. Wow. Para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios con D minúscula? ¿O quién fundió una imagen para que nada sea de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artificios mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados de una sola misma manera. Ellos mismos son testigos de su confusión. Son ídolos, hermanos, que no ven y que no entienden, dice Isaías. No ven, no entienden. Y la pregunta que Isaías nos da en el versículo 10, ¿quién formó a un Dios con D minúscula? ¿Quién lo ha fundido? ¿Quién ha derretido una materia como el oro, como la plata, como el cobre, para crear una imagen y para que le dé un cierto provecho? ¿Quién? ¿Cómo podemos darle a eso que el hombre ha creado con sus propias manos, darle un valor, ponerlo en un estandarte, elevarlo a un nivel que represente a Dios? ¿Cómo? Isaías dice: todos ellos serán avergonzados, así como Elías, el gran profeta Elías, frente a todos los profetas Baales. ¿Conocen esta historia? Ven a ese gran Elías en el monte, diciendo: traigan más agua.
traigan más, y derramen más, y pongan más. Pero mientras ellos por el otro lado clamaban a sus dioses, a los falsos dioses, y dice que se cortaban y clamaban para que derramaran fuego, para que el holocausto se consumiera, y Elías se reía de ellos. ¿Recuerdan eso? Elías se burlaba de ellos, decían: griten más fuerte, tal vez está durmiendo. Hermanos, mi Dios no está muerto, Él vive. Jesucristo, que vino y que se encarnó, la segunda persona de la Trinidad, murió pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre y vive y reina por los siglos de los siglos, y Él intercede por mí y por ustedes hasta que Él vuelva a venir por nosotros. Y cuando nosotros invocamos su nombre, Él está en medio de nosotros. Y cuando nosotros oramos y le pedimos a Él, Él nos escucha. Hermanos, claramente podemos nosotros decir como Elías: griten más fuerte, sigan gritando, sigan clamando a sus falsos dioses. Pero cuando Elías clamó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice que cayó fuego del cielo, que consumió el holocausto y que consumió todo el agua que había ahí. Y que el fuego lamía el resto de la agua que había alrededor, y todo fue consumido por el poder de Dios. Y dice que todo el pueblo en ese momento reconoció que Jehová es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Hermanos, a eso debemos llegar, y a eso debe llegar la iglesia. No hay otro Dios fuera del Dios de Israel. No hay otro Dios fuera de Él. Solamente Él. Hemos visto, hermanos, entonces, en este primer punto, que Dios los ha entregado a los hombres a la impureza, a la lujuria de sus corazones, a deshonrar sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la verdad de Dios y han preferido adorar a las criaturas hechas por los hombres antes que al Dios verdadero. Ellos han preferido adorar a las criaturas antes que al Dios verdadero. Y esto nos lleva a mi segundo punto, donde vemos el segundo: Dios los entregó. Dios los entregó. Y para eso, leamos a partir del versículo 26, donde nos dice: por esta razón Dios los entregó. ¿Lo ven ahí? Por esta razón Dios los entregó, dice que, a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza, y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso de la mujer natural y se encendieron en la lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí el mismo castigo que corresponde a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, mira lo que dice el texto: Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¡Wow! Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Aquí no se salvó nadie, ni en los niños. Sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. ¡Wow! Hermanos, Pablo nos dice en este segundo: Dios los entregó.
Y nos habla, hermanos, de que cuando el hombre completamente se aleja de Dios y sigue sus propios deseos, entra en un mundo totalmente degradante. Cuando el hombre cambia la verdad de Dios y comienza a rendirle culto a criaturas hechas por los hombres, entonces su corazón comienza a pervertirse. Entonces el corazón del hombre y de la mujer, como dice el texto allí, comienza a pervertirse. Hermanos, cuando la sociedad le da la espalda a Dios y cambia la verdad por la mentira y hacen todo el esfuerzo humano para sacar a Dios de la ecuación y de sus vidas, el resultado es el pecado de la impureza, la lujuria, como dice en el verso 24. Y como lo hemos visto, o como tal vez ustedes lo conocen en el Antiguo Testamento, donde vemos claramente que cuando el hombre se ha alejado de Dios, ha entrado en un estado completamente de una total perdición. Génesis capítulo 19, verso 4 al 6 dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Miren aquí, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Escucharon eso? Desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Y miren lo que dice aquí adelante: sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Tal vez ustedes se preguntan por qué el pastor utiliza este pasaje aquí. ¿Qué nos quiere transmitir la idea aquí? Hermanos, Sodoma y Gomorra era una de las naciones más perversas del mundo en su momento. Y vemos que el texto nos da muchos detalles. Que dice que antes de que todo el mundo se acostara, los hombres de aquella ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodeó la casa de Lot. Estamos hablando de centenas de hombres que se pusieron a la puerta de la casa de Lot. Y aquí el texto utiliza una palabra que tal vez nosotros no la entendemos, pero que en el original significa que querían tener intimidad. Cuando dice el texto que lo llamaron y le dijeron: ¿dónde están estos dos hombres que están en tu casa? Dice: sácalos porque los queremos conocer. La palabra conocer en ese texto en el original es porque queremos tener intimidad con ellos. Ellos no querían charlar con ellos. Ellos no querían, hermanos, tomarse un café con ellos. Ellos no habían preparado una barbacoa afuera de la casa de Lot. Y saben cómo también se confirma, no simplemente por el texto original, sino por lo que sigue más adelante en el texto. Porque Lot le dice: no les hagan daño, por favor. Si es necesario, les doy a mis dos hijas que son vírgenes para que ustedes las puedan utilizar. Miren cómo era la mente, la perversidad de esos hombres. Y mira hasta qué punto Lot estaba dispuesto a entregar a sus dos hijas para que no se acerquen a los dos ángeles que Dios había enviado a la casa de Lot. Entonces estamos hablando claramente de que la intención del hombre o de ese pueblo en ese momento no era, hermanos, no era de tener una conversación con ellos. Era claramente ellos deseaban tener intimidad. Hombres perversos que cambiaron la gloria de Dios. Génesis capítulo 6, verso 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra,
y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Y este texto de Génesis hace referencia a lo que Noé estaba viviendo. En la época entonces donde Abraham estaba presente intercediendo por Sodoma y Gomorra para que se salvaran, que sea uno de en medio de ellos, Dios nos hace ver de que el hombre estaba en completa perversidad. Y aquí, en el momento del diluvio, vemos que Dios quiere condenar a la humanidad porque dice: he visto sus pensamientos y sus intenciones, y que solo desean hacer el mal continuamente, todo el tiempo. No hay una buena intención en el corazón del hombre. No lo hay. El hombre está caído, pervertido completamente. Cuando sacas a Dios de la ecuación, cuando dejas la verdad de Dios por la mentira y deseas seguir en tu concupiscencia, en tu maldad, en tu iniquidad, este es el resultado. Una sociedad pervertida. ¿Acaso, hermanos, esto no nos recuerda lo que veíamos la semana pasada sobre las estadísticas de este mundo? Donde vemos cómo justamente cuando el hombre le da la espalda a Dios, el resultado siempre es que el hombre cae en la impureza y en la maldad de su corazón. El texto nos enseña, hermanos, claramente que las mujeres, al igual que los hombres, cambiaron el uso natural por el cual Dios los había creado. Cuando el texto habla aquí que los hombres y las mujeres cambiaron el uso natural por el cual Dios los había creado, está hablando claramente de la homosexualidad. Está hablando que las mujeres decidieron estar con mujeres y los hombres decidieron estar con hombres. De hecho, el texto mismo lo dice. Dice que los hombres se entregaron una perversidad completa, hermanos, al punto de que ellos se acostaban con otros hombres. Y es exactamente lo que pasaba en Sodoma y en Gomorra. Y es exactamente lo que pasaba en la época de Noé. Y tengo una mala noticia. Y es exactamente lo que está pasando hoy en día. Es exactamente lo que nosotros estamos viviendo. Y debe a nosotros, hermanos, esto alarmarnos. Debe preocuparnos. Debe nuestro corazón de verdad, y quiero insistir sobre esto, debe traer un terror grande, no de Dios, sino de las consecuencias que pueden venir detrás. Porque cada vez que una nación se ha alejado de la verdad de Dios y ha entrado en la perversidad y ha cambiado la verdad por la mentira, ha traído consecuencias. Sodoma y Gomorra fueron consumidos por el fuego de Dios. En la época de Noé, el pueblo, la nación entera y todos los países del mundo fueron completamente destruidos. El diluvio acabó con toda la raza humana y con todos los animales y con todo lo que existía. Pero también al mismo tiempo hay una luz de esperanza en medio de eso. Porque la palabra de Dios nos dice como en los días de Noé. Como en los días de Noé será cuando el Señor volverá por nosotros. Hermanos, Cristo viene pronto. Y viene pronto por una iglesia pura y sin mancha. Cristo viene pronto por ti y por mí, mi hermano, mi hermana. Cristo viene pronto por una iglesia que esté preparada, alerta. Yo no sé si tú, mi hermano o mi hermana, de verdad estás escuchando esto con la intensidad que quiero ponerle. No sé si tú reflexionas, si tú te acuestas esta noche, ¿tú estás en orden con Dios? ¿Tu vida está en orden con Dios?
Tu familia está en orden con Dios. Tus hijos están en orden con Dios. Si Dios viene esta misma noche, ¿te irás con Él al cielo? Si Dios mismo viene esta noche y viene y suena esa trompeta en los cielos, ¿realmente vamos a subir como Él dice y vamos a abrazarlo a Él? Es que cuando tú te acuestas, tu corazón está en paz. Es que cuando tú te acuestas, hay paz en tu corazón. Decir, Señor, si tú vienes esta noche, yo me voy contigo. Hermanos, la iglesia debe entender esto. Nosotros debemos entender esto. Hay una alerta sumamente grave y importante. Dios ha entregado al hombre a su perversidad. Y no solamente al homosexualismo, sino también a toda otra clase de pecado. A toda otra clase de pecado que ofende a Dios de manera sumamente grave. Y este es el tercer, Dios los entregó. En el verso 28 dice, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malicias, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, dice el texto. Hermanos, para Dios no solamente la homosexualidad es un pecado, sino todo lo que encontramos en esta lista y todas otras cosas más que nosotros podemos hacer. Todas las cosas que nosotros hacemos que son pecado delante de Dios desagradan a Dios. Todas las veces, hermanos, que nosotros mentimos, engañamos, traicionamos, estamos pecando contra Dios. Estoy seguro, hermanos, que todos nosotros, y yo me pongo de primero en el canasto, que todos nosotros, en algún momento en nuestras vidas, hemos hecho algo de lo que está aquí. En algún momento tú has sentido envidia. En algún momento tú has chismoseado. En algún momento tú te has comportado de una manera insolente. En algún momento tú y yo nos hemos comportado de una manera injusta. Hemos sido egoístas. De una de otra manera, nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido desobedientes a nuestros padres. Hermanos, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. A través de esta lista, hermanos, absolutamente nadie se salva. Nadie se salva. Como decía, ni aún los niños. Porque pensaron aquí los jovencitos que están acá, esto es para los grandes. Yo no soy ningún idólatra, ningún adúltero, ningún afeminado, ningún homosexual, yo no soy nada de eso. Pero el texto dice, también aquellos que desobedecen a sus padres. Y para eso no hay edad. No necesitas ser viejo y canoso para desobedecer a tus padres. Lo hacemos desde el momento que nosotros crecemos y llegamos a este mundo, desobedecemos a nuestros padres. Y este es un llamado a los jovencitos que están acá. Cuando tú desobedeces a tus padres, estás pecando contra Dios. Estás pecando contra Dios. ¿Escuchas eso? Y Dios aborrece lo que estás haciendo. Hermanos, hay una segunda lista que quiero compartir con ustedes.
que hemos leído al inicio del culto en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante, dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, hermanos de IBDS, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis, miren aquí el verso 11, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todos nosotros éramos pecadores, injustos, y hacíamos parte de esto. Ninguno de nosotros aquí merecíamos ser salvos. Ninguno de nosotros merecía lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, yo quiero terminar con una nota de esperanza. Yo quiero que nos aferremos a la última parte del versículo 11 que acabo de leer en 1 Corintios. Y esto eras algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, primero, pero fuisteis santificados, segundo, pero fuisteis justificados, tercero, y lo dice que en el nombre de Jesús, cuarto, y quinto, en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ven ahí el texto? Hermanos, aún en todo esto, cuando vemos que Dios los entregó, por eso dije, abandonó Dios a los hombres. Abandonó o abandonados por Dios, como puse el título, abandonados por Dios, porque vemos que a lo largo de este texto, Dios los entregó. Dios los entregó una segunda vez. Dios los entregó una tercera vez. Pero tenemos una esperanza mayor y gloriosa. Porque el cuarto Dios entregó. Lo encontramos aquí en esta misma carta. Y quiero que por favor abran sus Biblias para terminar. Romanos, capítulo 8, verso 32. Donde podemos ver este cuarto entregó. Romanos 8, verso 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Escucharon eso? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Aquí viene. Agárrense. Escuchen. Estén atentos. Dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sino que lo entregó por todos nosotros. Dice el texto, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Está hablando de Dios Padre. Dios Padre no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. En medio de que fuimos abandonados o dejados en nuestra concupiscencia, en nuestra maldad, en nuestros pecados, donde vemos claramente que Dios dice, y los entregó, y los entregó, y los entregó, viene aquí y dice, pero ahora Dios entregó a uno perfecto en medio de ustedes, para que todos ustedes sean salvos, para que por medio de Él pudiéramos ser salvos, para que por medio de Cristo podamos tener todas las cosas y nosotros se las pidamos a Él. ¡Wow! Precioso. ¡Qué esperanza gloriosa aquí, hermanos!
¿Qué esperanza gloriosa nos deja nuestro Señor? Él no nos ha simplemente abandonado y dejado sin rumbo y sin dirección, sino que tuvimos que pagar las consecuencias de nuestros pecados y de nuestra maldad. Y nos dice ahora: yo he entregado a uno que es perfecto para la salvación de todos. ¡Wow! Precioso Jesús. ¿Cómo no, hermanos? ¿Cómo debemos nosotros estar preparados para cuando Él llegue? ¿Cómo puede ser que no estemos listos cuando nuestro Maestro baje desde los cielos y que las nubes se abran y que veamos el ejército de los ángeles descender y ver a Cristo descender en ese caballo blanco hermoso con una espada en la mano para condenar al mundo? Hermanos, nosotros debemos entender esto a la altura de lo que significa realmente. Por favor les pido, no por nosotros, no por los pastores, por favor, busquen de Dios mientras pueda ser hallado. Busquen de Dios, busquen en sus hogares, busquen, porque el día llegará y ni tú ni yo lo sabemos. El día llegará, hermanos, y que el Señor nos encuentre como esas vírgenes preparadas con aceite. Por favor, hermanos, busquemos de Dios, busquemos al Dios vivo. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor. Hemos cantado, Señor: quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva Él mi vida hasta llegar al gozo eterno. Y lo cantábamos: me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue el final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Amén.